Santo. Amén. Dice amén la iglesia. Amén. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuertes todos este versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Tome su asiento, por favor. Los hermanos de la escuela de crecimiento, por favor, pasen. Disculpen, hermano, ya se me había olvidado. Siempre los hermanos ahí, los maestros tienen que estar abusados. Pasarme un papelito ahí o hablar. Amén, hermanos. Amén. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor es nuestro sanador. Amén. Dígale al que está a la par suyo: el Señor es nuestro sanador. El Señor es nuestro sanador. El que no dijo, no cree. El que dijo, sí cree. Amén. Dígale al que está a la par suya: el Señor es nuestro sanador. El Señor es nuestro sanador. Pues sí, Amén. porque una de las cosas que el Señor siempre manda es creer. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cuántos tienen fe? Amén. Entonces el Señor es nuestro sanador. Y uno de los nombres del Señor es Jehová Rafa. ¿Qué significa eso? El Señor es tu sanador, o nuestro sanador. Uno de los propósitos más grandes y más poderosos de la venida de Cristo a esta tierra y tomar forma de varón y ir a la cruz del Calvario a poner su propia vida, a derramar su sangre en esa cruz, a ser molido por nuestros pecados. Uno de los propósitos del Señor, el propósito principal, era salvar, perdonar, redimir, comprar a precio de esa sangre que Él derramó a cada uno de los que hoy lo hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestra vida. Sabemos que ese es el propósito principal de Jesús: salvar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Por eso dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ese era el propósito. El propósito de nuestro Señor era venir a perdonar, a salvar. Por eso Él fue molido por nuestras rebeliones. Por eso es que hoy podemos decir que todo aquel que confiesa al Señor como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados le son perdonados, porque el Señor Jesús tiene poder para perdonar. Amén. Y el poder de Cristo sigue vigente. Él sigue perdonando. Él sigue salvando las almas. Él sigue libertando al cautivo. Y Él sigue pudriendo todo yugo. Pero hoy nos vamos a enfocar en el otro gran propósito de Jesús. En Mateo capítulo 9 el Señor dijo a los que estaban con Él ahí: porque el sano no necesita médico, sino los enfermos. Pues yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que vengan al arrepentimiento. Pero aquí encontramos también que el segundo propósito, el propósito extraordinario del Señor, era sanar los enfermos. Porque si usted ve, desde la profecía de Isaías, el Señor hablaba y decía que Él iba a venir a dar vista a los ciegos, a libertar los que estaban en el cautiverio de las tinieblas, a sanar el corazón quebrantado. Y venía señalando todo este tipo de cosas. Y Jesús, cuando Él aparece, donde quiera que Él iba, Él hacía cosas extraordinarias, hacía milagros de sanidades extraordinarias. Y Él sigue sanando.
Él sigue sanando no solo las enfermedades físicas, sino que también las enfermedades del corazón, del alma. Hay áreas donde no puede llegar el médico, pero que llega el poder de Cristo. Hay áreas donde no puede llegar la medicina, pero que llega el Señor. Donde no llega el hombre, ahí llega Él, porque para Él no hay nada imposible. ¿Ustedes creen que hay algo imposible para nuestro Dios? Para nuestro Dios no hay nada imposible. Todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y encontramos aquí en la profecía, y habla el profeta, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, por sus heridas, por sus latigazos, dice la Escritura, fuimos nosotros curados. Y entonces nosotros encontramos ciertos pasajes bíblicos como Juan capítulo 4 verso 46, donde un padre o un hijo de un hombre noble, dice la Biblia, que estaba enfermo. Estaba totalmente enfermo. Y este hombre caminó como unas 19 millas donde estaba Jesús, para irle a pedir a Jesús que sanara a su hijo que estaba al borde de la muerte. Abra conmigo Juan capítulo 4 verso 46. Y este vino, hermanos, vino donde estaba Jesús, porque él había entendido que Jesús podía sanar a su hijo. Jesús podía levantar a su hijo, porque no hay nada imposible para el Señor. Amén. Después de estar en Jerusalén, Jesús fue a Caná. Y este hombre vino a él, aleluya, y tenía a su hijo enfermo. Caminó quizás como unos 30 kilómetros, que son como 19 millas, a buscar a Jesús. Imagínense, caminando 19 millas. Pero no crea usted que quizás son como las carreteras de acá, o sea, allá, piedrero con de quiera y laderas y todo eso. Pero él fue con un propósito. Imagínense, nosotros estamos aquí. Yo no sé cómo hemos venido nosotros, pero muchas veces andamos enfermos y no recibimos sanidad porque no creemos completamente en su poderío. Le tenemos muchas veces más fe al doctor, más fe a las medicinas que al poder de Dios. No es malo visitar el doctor, no es malo tomarse la medicina que le recomiendan, pero nuestra confianza primordial debe de estar en el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Allí debe estar nuestra confianza, hermano. Nuestra confianza debe de estar en Él. Y este hombre viene, mire, en el capítulo 4, verso 46 al 54, viene al Señor y le dice al Señor: Jesús, sana a mi hijo, que está gravemente enfermo y está a punto de morir. ¿Qué no hará un padre por su hijo? Me acuerdo en aquellos tiempos, mucho tiempo atrás, quizá era un niño de 7 años, pero un día yo me puse bien grave, yo bien me acuerdo, me puse bien grave y a punto de morir. Tremenda situación. En ese lugar nosotros ni caballos teníamos, porque quizás ni los caballos podían pasar muy bien ahí. Pero me acuerdo que mi padre me toma con aquella gran fiebre que tenía y que ya me estaba muriendo, y me puso en su lomo y comenzó a caminar mi papá por todo aquel camino. Y yo me acuerdo que mi papá corría, caminaba y corría y caminaba y oraba al Señor: Señor, sana a mi hijo. Y lloraba a mi padre y clamaba, y a él no le importaba. Y él quizás ya pesaba, imagínate, un niño de 8 años. Ya pesaba, y todo ese camino, estamos hablando quizás de 2 horas de camino, corría, caminaba. Y ahora leyendo este pasaje bíblico me doy cuenta que no hace un padre por un hijo, o un hijo por su padre. Entonces este padre estaba abatido, estaba afligido, pero vino a Jesús. Y mi papá caminaba y llegamos al pueblo, oraba. Y yo me recuerdo que
fuimos al médico, regresamos casi lo mismo, pero en el camino me volví a traerme en el lomo y yo miraba el gran amor de mi padre y él oraba y decía: Señor, el médico no le halló nada a mi hijo, la medicina no puede hacer nada, pero tú vas a hacer algo en mi hijo. Y a medio camino íbamos de regreso para mi casa cuando la fiebre comenzó a desaparecer, cuando comenzó a desaparecer el dolor en mis huesos, y le dije: papá, bájame porque yo ya estoy sano. Jesús me ha sanado, Jesús tiene poder, el Señor es poder, el Señor liberta, el Señor sana, Él es el Dios de los milagros, a Él sea la gloria. Activa tu fe hoy, el cáncer va a desaparecer, la diabetes va a desaparecer, la gastritis va a desaparecer, la úlcera va a desaparecer, los problemas del corazón van a desaparecer en esta hora. A su nombre. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Activa tu fe, solo cree que por sus llagas toda enfermedad te es curada en esta hora. Por sus llagas. Y entonces viene Jesús y le dice a este hombre noble: ¿sabes qué? Porque vistes, creíste. Porque gente, si usted lee Juan capítulo 4, verso 46 al 54, el Señor le dice: visteis, creíste, por eso venisteis. Pero sinceramente muchas veces nosotros dicen: quiero ver para creer. Hay que creer para ver. Jesús dijo en Marcos capítulo número 16, verso 17: los que crean o los que creyeren en mi nombre echarán fuera demonios. No dijo van a echar demonios para que crean en mí, dijo creen en mí primero. Uno quiere ver para creer, pero ese es el programa que se llama ver para creer. Pero un cristiano tiene que creer para ver. El Señor le dijo a Marta: si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Entonces dijo: creísteis porque visteis. Pero ¿sabes qué? Mucha gente así anda atrás de los milagros. Dicen que ese hombre que anda ahí, yo voy a la campaña y voy a dejar de servir para irme a meter esa campaña porque dicen que allí viene ese hombre que sana. Ese hombre no es el que sana. Ese hombre no es el que sana. El pastor no es el que sana. Es el instrumento que Dios utiliza para sanar, tal vez puede ser. Pero aquí el que sana, el que liberta, el que salva y el que da vida y el que sana las enfermedades se llama Jesús el Señor. El que derramó su sangre, el que fue lastimado y que por su llaga toda enfermedad hoy es curada. Todas, no algunas. El profeta está diciendo en el versículo 5 del capítulo 53, está diciendo: y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados completamente. Y cuando el Señor le dice: porque miraste, porque está viendo, creíste y venisteis, pero Él le dice: Señor, en pocas palabras, ten compasión de mí, actúa, sana a mi hijo antes que él muera. Mire qué tremendo. Aunque el Señor le estaba diciendo: ¿sabes qué? Estás aquí porque estás viendo lo que estoy haciendo. Si no estuvieras acá, cualquiera hubiese agarrado quizás y dijo: me vuelvo. Porque el Señor ya me dijo incrédulo. Porque eso le estaba diciendo el Señor. El Señor le estaba diciendo: incrédulo, tú estás aquí porque estás viendo lo que estoy haciendo. Si no estuvieras acá. Entonces él dijo incrédulo, pero él lo que hizo fue humillarse. Muchas veces nosotros no recibimos la sanidad de un día al instante, de un segundo a otro, pero el Señor va obrando en nuestra sanidad. El Señor va obrando poco a poco en nuestra sanidad, porque el Dios a quien nosotros servimos es un Dios que por sus heridas toda enfermedad es curada, dice el Señor. Por sus heridas, por sus heridas, por sus heridas, por sus heridas, el dolor de cabeza se va, la fiebre se va, el cáncer se va, el SIDA se va, toda enfermedad se va. Aleluya. Y por su llaga podemos ser nosotros curados. A su nombre. Entonces, pero este hombre se determina y dice: Señor, por favor, ayúdame. Mi hijo está a punto de morir. Yo diría en esta hora: ¿qué no haría un padre por su hijo? ¿Qué no haría?
madre por primera vez, ¿qué no haría? ¿Qué no haría usted por su hijo, por su primero y último hijo? ¿Qué no haría? Pero este hombre dijo: Señor, no permitas que muera. Y el Señor, al ver que este hombre se determinó y que le seguía rogando, le dijo: vete, tu hijo vive. Aleluya. ¿Recibió respuesta, sí o no? Este hombre noble recibió respuesta, sí o no. ¿Usted cree que hoy Dios dará respuesta a tu vida? ¿Usted cree que el Señor va a obrar en tu vida de una manera especial en esta hora? ¿Usted cree que Dios va a obrar en ese problema que tiene? ¿Usted cree que Dios lo va a sanar en esta hora? ¿Usted cree que la mano de Dios se va a mover en este lugar, sobre su vida, sobre su corazón, sobre su enfermedad? Él se mueve, Él se mueve, Él se mueve en esta hora. Se siente su presencia, se siente su caricia. Él está en medio nuestro en esta hora, a su nombre. Y entonces dice: vete. Y se fue el hombre: tu hijo vive. Y entonces se regresa, y no había llegado de nuevo a su casa cuando vienen a él unos hombres y le dicen: mi señor, porque era alguien que tenía cierto mando, dice: Señor, el niño vive. No había llegado todavía. El niño vive. La fiebre de la enfermedad se desapareció del muchacho. Y él preguntó: ¿desde qué horas? ¿Desde a qué horas el muchacho fue sano? Ellos le dijeron: desde el día de ayer, de las 7. Entonces dijo él: la verdad, Jesús me dijo a esa hora que mi hijo vivía, y a esa misma hora la enfermedad de mi hijo desapareció. Ese es el Señor a quien nosotros servimos. Él es el poderoso gigante en batalla. Él es el médico por excelencia, el doctor de doctores. Diga amén, amén, amén. A su nombre. Y entonces dice que creyó. Y dijo: la verdad, a esa mismita hora, a las 7, aleluya, el Señor Jesús me dijo que mi hijo vivía. Y es que las promesas del Señor son siempre amén, hermano. Amén. Él no cambia, Él sigue sanando, aleluya. Y entonces dice que cuando regresa, el hijo estaba con vida, sano y bendecido. Pero no pasó solo eso. Este hombre, dice la escritura, que creyó él en el Señor, y creyó su casa. La Biblia dice que el que en él creyere no se perderá, mas tendrá vida eterna. Fue sano su hijo y fue bendecido, aleluya, con la salvación. Él y su casa. Jesús está salvando hoy. Jesús está obrando hoy. Jesús está obrando hoy. Aleluya. A su nombre. Y entonces esta familia fue bendecida. Ahora, pero fue un proceso. ¿Sí o no? Dice que caminó desde las 7 de la noche. Otro día caminó y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba. Y de repente le dicen: tu hijo está sano, tu hijo vive. Ese es el Señor a quien nosotros servimos. Es un Dios de poder, un Dios grande, un Dios sobrenatural. Entonces llegó la sanidad, pero llegó lo más importante a esa casa, que fue la salvación. ¡Ja! Ahora, pero si este hijo no se muere, si este hijo no se enferma, ¿qué hubiese pasado? No hubiese pasado nada en esa familia. Óigame pues. Muchas veces Dios trata con nosotros, porque si no fuera por ese trato, nosotros no lo hubiéramos conocido ni le conociéramos tal como Él es. Muchas veces decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo sirvo, yo trabajo, pero muchas veces solamente de oídas le conocemos, pero no le conocemos tal como Él es.
Cuando uno pasa estas situaciones difíciles es cuando uno más se acerca al Señor. Amén. Yo les conté un día que viene sobre mí un azote, que me entra debilidad en el cuerpo. Y cuando ese azote viene y que hoy lo reprendo en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén, viene sobre mí ese azote, siento que me voy de esta tierra. Pero es allí donde me acerco más al Señor. Y cuando viene ese azote, le conozco tal como Él es, que Él es poderoso en batalla, que Él levanta muertos, que Él da vista a los ciegos, que Él levanta a los paralíticos, que Él salva y liberta al cautivo. Dele la gloria a Dios. Nuestro Dios no es un muñequito, nuestro Dios no está colgado en una cruz. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Cristo vive, 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 Cristo vive. A su nombre, Cristo vive. Y si Él vive, nosotros vivimos. Ahora, pero no reneguemos, porque, ay, pero es que mire, ya pedí nada, hermano. Está acercándose más a Dios. ¿Por qué a mí esto? Porque necesitamos conocerle más. Este hombre le conoció a Él, le conoció a su casa, fue sano su hijo, pero aparte de eso también fue salva su casa. Sus pecados le fueron perdonados y Dios obró de una manera especial y gloriosa. Vamos a ver otro pasaje bíblico en Lucas capítulo 4. Hagan la Biblia conmigo, por favor, todos los que tienen Biblia. Y los que no compartan con los que vinieron por primera vez. Capítulo 4, Lucas, verso 38 al 39. Jesús venía de la sinagoga donde había echado fuera un demonio. Y ya en casa de Pedro encontraron que la suegra de Pedro estaba muy enferma. Ya el Señor había echado fuera un demonio. Es que los demonios tiemblan a la presencia de Jesús. Amén, aleluya. Amado Jehová. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es sanador por siempre. Aleluya. Aleluya. Vamos de nuevo. Toda rodilla se doblará, lengua confesará que Jesucristo es sanador por siempre. ¿Cuánto le dan un aplauso? Él es el Señor por siempre, Él es el sanador por siempre. A Él sea la gloria en esta hora. Y entonces llega donde Pedro. Aleluya. Y cuando llega a la casa de Pedro, encuentra a la suegra de Pedro gravemente enferma de una gran fiebre. Y eso lo podemos ver nosotros, hermanos, en Lucas, les dije 4:38. Enferma, bien grave. ¿Dónde estaba la suegra de Pedro? Sí, en cama, pero ¿dónde estaba? ¿En qué parte? ¿Y dónde están los yernos que aman a sus suegras, pues? Amén. Pedro no tenía en la casa. Y hay predicadores y hay yernos que dicen, qué privilegio el de Adán. ¿Cuál? Les digo yo, que no tuvo suegra, me dicen. Ajá, pero son tan inteligentes que gracias a la suegra es que tienen esposa. Primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Definitivamente. Pero gracias a esa suegra usted tiene una mujer, una esposa, los que están casados. Aleluya. Y gracias a esa esposa usted tiene hijos. Si no fuera eunuco, no conociera nada, pues ¿cómo? Pues no tiene mujer, no conocería hijos. ¿Sí o no? Pero yo he oído predicadores del púlpito hablando mal de la suegra. Entre más lejos la suegra, hasta han sacado un montón ¿cómo se dice en chino? Aléjala, que se aleje pues.
Y que un montón de tonteras que la gente hace. Y predicadores que no quieren a la suegra. Y hablan de amor, y hablan de misericordia, y hablan que Dios es amor, pero ustedes no conocen el amor, porque el amor se muestra primeramente en la casa, y luego con los hermanos, y luego con el inconverso. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que no diga, déjala, sino tráela, Señor, porque la vamos a bendecir en tu nombre. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Su nombre. Entonces, ¿cómo estaba la suegra de Pedro? Estaba gravemente enferma, al borde de la muerte. Y ahora Pedro le dice, Señor, ora por mi suegra para que sea sana. ¿Y qué hizo el Señor? Vamos a Lucas 4:38. Ahí están, ¿verdad? Conmigo. 4:38 del Evangelio de Lucas. ¿Cuántos alaban al Señor? 4:38. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. ¿Qué hizo Jesús con aquella mujer enferma? ¿Qué reprendió el Señor? La fiebre. ¿Y qué pasó con la fiebre? ¿Qué pasó con la fiebre? ¿Qué pasó con la fiebre? Desapareció. La fiebre desapareció. Hoy diga el Señor, en el nombre de Jesús, reprendo y echo fuera tal enfermedad de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, echo fuera al azúcar en la sangre. En el nombre de Jesús, echo fuera esas piedras en los riñones. En el nombre de Jesús, hoy soy sano. En el nombre de Jesús, hoy soy sano. Porque el Señor es nuestro sanador. Aleluya. El Señor es nuestro sanador. El Señor es nuestro sanador. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y entonces Dios Jesús reprendió la fiebre y la fiebre desapareció. A su nombre. ¿Qué pasó con la suegra de Pedro? ¿Fue qué? Fue sana. Fue sana. La fiebre desapareció. ¿Y saben qué, hermano? Dios obra de una manera especial. De una manera gloriosa. De una manera sobrenatural. De una manera terrible, de una manera tremenda. Dios puede operar hoy. Yo he visto cómo el Señor ha sanado mujeres con flujos de sangre que no se les estanca. ¡Fla! Señor, yo he visto cómo el Señor ha libertado endemoniados. Aleluya. He visto cómo el Señor ha sanado de cáncer. He visto que el Señor ha hecho maravillas. Lo único que hay que tener es fe. Fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Entonces, en primer lugar, el Señor sanó el hijo de aquel hombre noble. En segundo lugar, la suegra de Pedro. No la segunda, sino la suegra. Bueno, la segunda mamá, ¿va? La suegra de Pedro. Y en tercer lugar, para terminar, en Marcos encontramos en el capítulo 1, verso 40. Marcos capítulo 1, verso 40, encontramos un leproso limpiado. Y este leproso era un hombre, hermanos, que estaba sufriendo. La lepra es una enfermedad terrible. La enfermedad comienza con pequeñas manchas sobre los párpados de los ojos y las palmas de las manos. Gradualmente se va extendiendo hasta que acaba con toda la piel y la carne de estos enfermos. Comienza así como nada. Así comenzaba y comenzaba. Y cuando estos hombres estaban leprosos, mírenme acá para terminar. La gente, la sociedad, los despreciaba. Y entonces lo que hacía la gente
con estos leprosos era echarlos a los montes. Y estos leprosos andaban en el monte con ese gran dolor, porque imagínense, a través del sol, aquel gran solazo y llagas por todo su cuerpo, estilando pus y todo eso, podridumbre, solos, sin esperanza, no podían salir del monte, de las montañas, porque si salían cerca de la sociedad los apedreaban y los mataban. Lo que ellos tenían que hacer siempre era andar gritando y decían ellos en sus gritos desde lejos que miraban gente, ellos gritaban y decían: inmundo, 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 para que nadie se acercara a ellos. Pero un día, este hombre en el gran sufrimiento, en el dolor, solo, sin esperanza, al borde de la muerte, oyó que Jesús, según Marcos 1:40 al 45, oyó que Jesús venía descendiendo. Y que se oía una multitud de gente, pero que Jesús venía allí entre ellos. Y él ve a Jesús de lejos y quizás dijo: esta es mi oportunidad, hoy o nunca. Como el capítulo 5 de Marcos, la mujer del flujo de sangre dijo: hoy o nunca. Tendré que llegar. Una mujer con el flujo de sangre también no podía acercarse, las echaban fuera también. Pero Jesús no le importó. Aquella mujer con 12 años de flujo de sangre no podía tocar a nadie, pero Jesús permitió que le tocaran el borde del manto de él. Y cuando aquella mujer se determina y dijo: esta es la oportunidad, va donde estaba Jesús, le toca el borde de su manto, y entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y los que estaban con él le decían: maestro, la multitud es la que te aprieta. Y él dijo por segunda vez: ¿quién me ha tocado? Y en último lugar, tercer lugar, dijo el Señor: ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. Y aquella mujer le dijo: maestro, yo te he tocado y sé que sana he sido. Hoy es el día de la sanidad, hoy es el día de la fortaleza, hoy es el día de la restauración, hoy es el día que toques la mano de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, sé sano, sé sana. Tocó el borde y el Señor le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Y juntamente con la salvación se llevó la sanidad. Sin embargo, aquel leproso dijo: este es el día de mi oportunidad. Pocas palabras, se determinó y dijo: hasta aquí